bloqueamos, así la dejamos hablar a Cindy. Yo les comparto un versículo antes de arrancar, y Cindy le damos así la voz para que nos comparta su testimonio y arrancamos la reunión. Gracias, Nancy. Salmo 34:3. Les quiero compartir que hoy me hablaba el Señor a través de él, que me encanta. Dice así: engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me halló, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová. Lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Gustar y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Qué preciosa verdad, ¿no? Qué linda promesa. Ver que cuando uno ora en estos tiempos de tanta incertidumbre, de que no sabemos qué va a pasar mañana, podemos tener en la palabra del Señor ese renuevo, esa seguridad de que podemos orar a Él y Él nos va a librar, nos va a proteger, nos va a defender, cualquiera sea nuestra situación. Muchas de nosotros están pasando como Grau un momento de dolor, otros esperando la provisión, otros pasando momentos de alegría como de Ali, que nace un bebé. Cada una de nosotras en diferentes circunstancias podemos ser abrazadas, libradas y protegidas del Señor. Qué linda verdad, ¿no es cierto? Qué bueno es que en esta etapa de pandemia, de tanta cosa dando vuelta, de tanta angustia, podemos tener a este Dios grande que si buscamos de Él, si oramos, Él nos libra, nos protege y nos defiende. Qué gran verdad, ¿no es cierto? Qué hermoso saber de que somos hijas del Rey, como siempre decimos con Sole, somos hijas del Rey. ¿Qué va a pasar que el Señor no tenga en sus planes, que permita? Y bueno, nada, saber de que hoy va a ser un día especial, donde su palabra va a ser expuesta, donde podemos tener la oportunidad que nos da esta situación tan rara que nos toca vivir como en el mundo, de estar encerrados, y tener esta posibilidad de poder usar la tecnología a nuestro favor, y tener el privilegio de poder escuchar a una hermana de afuera, de poder vernos un ratito acá, todas juntas, aunque no nos podamos abrazar, estamos acá para compartir la vida. Ayer hablaba con una hermana y le decía, somos camaradas, estamos juntas para orar unas por las otras. No dejes de decir, necesito que oren porque estoy mal por esto, por aquello, que sea un tiempo donde podamos crecer en comunión, en abrirnos, en decir, sin detalles, ¿no? Uno puede decir, orá por esto, aquello, pero no nos desconectemos con tanta conexión que hay hoy, ¿no? Y bueno, nada, Cindy, te queremos dar las gracias por este corazón que tenés, por querer compartir con nosotras, por este tiempito. Sabemos que estás con algunos problemitas de salud, oramos mucho por vos en estos días, y sabemos que el Señor nos va a dar esa palabra que cada una de nosotras estamos necesitando. Gracias, Nancy. Bueno, darte las gracias, darte la bienvenida acá, ya están todas conectadas, y bueno, te tiramos ahí de posta para que nos empieces a contar un poquito de tu testimonio, para que las que no te conocen te puedan conocer un poco más. Sí, voy a tratar de resumir un poco mi testimonio, porque no quiero empezar desde que nací, pero sí desde cuando quizás comenzó Dios a obrar de una manera más profunda, ¿no? Siempre, bueno, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él empieza a obrar. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no lo vemos, ¿no? Y no lo palpamos como Él quiere.
Pero bueno, gracias por la oportunidad de poder compartir, gracias por la paciencia también que han tenido. Nancy les compartí un poquito ahí que no me siento bien de salud. Hace un par de meses comencé con todo un tema de tiroides, luego fueron desarrollándose alergias al gluten, así es que he tenido que hacer muchísimos cambios en mi alimentación, y por lo mismo ciertos medicamentos no me caen bien. A veces me tomo una pastilla para el dolor de cabeza y al rato se me cierra la garganta, tengo que llamar al médico, Marcelo me tienen que inyectar y así. Pero bueno, sabemos que aún en eso Dios tiene el control, ¿no? Y que mi vida y nuestras vidas están en sus manos. Él es el rey de nuestras vidas, de nuestros tiempos, y Él sabe, ¿no? Lo que es mejor para nosotros de acuerdo al momento. Bueno, yo soy la menor o sea, soy la número 2 de 4 hermanas, ¿no? Nací en un hogar cristiano y mis papás siempre me llevaron a la iglesia. A los 12 años, estoy resumiendo, a los 12 años pude conocer de Cristo a través de una misionera que fue a nuestra iglesia a compartir. Pude entender claramente que yo era una pecadora, que aunque había nacido en un hogar cristiano, había cosas en mi vida que no estaban bien, ¿no? Aún siendo una niña. Entonces yo pude entender que necesitaba de su perdón y pude decirle a la edad de 12 años a Cristo que viniera a mi vida. Transcurrió la adolescencia. Mi iglesia en Chile era una iglesia muy pequeña, muy pequeña, y el discipulado nunca se llevó a cabo. El discipulado como tal recién yo vine a comprenderlo cuando llegué a instituto. Antes no sabía lo que significa el discipulado. Entonces mi infancia y mi adolescencia fueron desarrollándose como por inercia, por decirlo, sin una búsqueda genuina de parte mía de seguir creciendo y buscando a Dios, tampoco con un acompañamiento, ¿no? Entonces llegó la época de decidir qué iba a hacer con mi vida a la edad de 17 más o menos, y bueno, yo dije voy a entrar a la universidad porque es lo que todos hacen, ¿no? Nunca se me pasó por mi mente preguntarle a Dios qué es aquello que Él tenía para mi vida, ¿no? El plan de Dios. Pero bueno, Él se ocupó años más tarde en hacérmelo entender. Yo estudié licenciatura en educación por la gracia de Él, pero cuando estaba en la mitad de mi carrera, que son 5 años allá, Dios confrontó mi vida de una manera bien especial. Mis padres pasaron por una crisis matrimonial muy fuerte que derivó en una separación de ellos. Y eso para mí fue un remesón muy fuerte, ¿no? De parar y de evaluar y de decir, a ver, Dios, ¿qué es lo que tú quieres mostrarme también con esto, ¿no? De ver que nada es seguro en esta vida, que aunque a lo mejor nosotros pensamos que gozamos de una familia bien, ¿no? Que por fuera a lo mejor no muestran muchas complicaciones, la verdad es que las dinámicas de matrimonio son bien complejas, ¿no? Y ahora con 19 años de casada sí me doy cuenta que es así, ¿no? Bueno, Dios usó ese tiempo para realmente que yo pudiera alzar la mirada, buscarle a Él y poder entender, ¿no? De que Él algo tenía especial para mi vida. Y fue en ese tiempo donde yo pude realmente buscar la palabra de Dios de una forma más intencional. Tomé un año, paré mis estudios y tomé un año para poder enfocarme y reordenar mi vida, ¿no? En ese tiempo, una tía que es esposa de pastor me recibió en su casa y ella me empezó como a dar los primeros pasos, ¿no? Del discipulado y de entender y de saber qué es lo que Dios tenía para mi vida. En esa época yo ya conocía a Marcelo, ¿no? Ya nos conocíamos a través de campamento de nuestra iglesia. Nosotros ya nos habíamos, como dirían en Argentina, ya nos habíamos flasheado.
Y resulta que, bueno, él también en una situación muy similar a la mía, ¿no? Bueno, él nació en un hogar cristiano también, estaba estudiando porque era lo que había que hacer en la universidad en ese tiempo. Dios comenzó a ordenar y empezó a poner en mí un deseo muy grande por servirle, ¿no? Decidí terminar la universidad porque mis papás habían invertido muchísimo dinero. Ustedes saben que la educación en Chile es paga, pública o privada es paga. Entonces terminé, me quedaban 2 años solamente. Terminé la universidad y en ese terminar la universidad mi vida ya, podríamos haberle dicho, estaba más ordenada, ¿no? Y pude empezar a involucrarme en campamentos evangelísticos que hacía mi iglesia cada verano. Con Marcelo trabajábamos juntos de novios en campamentos así. Y Dios comenzó a inquietar mucho nuestro corazón. Llegó la época de casarnos ya, y yo recuerdo que claramente una semana antes de casarnos, Dios habló muy fuerte a mi vida con respecto a servirle. Y me acuerdo que yo hablé con Marcelo y le dije, claramente yo veo esto que Dios está poniendo en mi corazón y yo sé que estamos a una semana de casarnos, pero si esto no es tampoco de parte tuya, yo estoy dispuesta a llegar hasta acá, ¿no? Y Marcelo me quedó mirando y me dijo, sabes que yo he tenido la misma lucha, pero no me había atrevido a decirte. Así es que, bueno, eso fue misericordia y gracia del Señor en medio de nuestros errores y de nuestra inmadurez, ¿no? Pero fue hermoso como después, la semana siguiente que nos casamos, nuestro matrimonio inició pensando en lo que iba a ser ya nuestra capacitación, ¿no? Si bien es cierto, ambos tenemos una profesión, pero entendíamos que necesitábamos capacitarnos para poder servirle mejor, de una forma más efectiva. Entonces, fue en ese entonces en que llegamos a Argentina, a Monte, ahí a estudiar, y en esa espera nació Marcela. Estuvimos esperando 2 años para poder ir a Argentina, porque ir de casado implica otras cosas, ¿no? Juntar el dinero, que haya una vacante para una casita. Nació Marcela y todavía recuerdo ese mes de marzo que llegamos ahí a la terminal de Retiro, yo con una bebé de 6 meses, como con 6 valijas cargando, sin saber lo que Dios tenía para nosotros, ¿no? Pero viendo la fidelidad del Señor de una manera increíble, porque si hoy por hoy me preguntas qué estabas pensando cuando hiciste eso, yo no te sabría contestar. Y eso es lindo, porque no es algo que fluyó de mi naturaleza. Era Dios quien me impulsó a poder concretar los planes que Él tenía para mi vida y para nuestra vida como matrimonio. Estuvimos en total, en Palabra de Vida, 10 años trabajando. Después de nuestros 3 años, Marcelo entró como en un proyecto de poder capacitarse más en el área de enseñanza. Estuvo trabajando en estudio, muchos de ustedes sabrán. Estuvo trabajando después en materiales para clubes bíblicos, y en ese tiempo pudimos involucrarnos mucho con una iglesia, bueno, una iglesia muy querida para nosotros, que es la iglesia de la Serranita, en Berazategui. Y esa iglesia nos adoptó a nosotros y fueron la familia que nosotros no teníamos, ¿no? Por ser extranjeros. Pero fue lindo como no solamente nos adoptó, sino nos permitió ser parte también del ministerio ahí con matrimonios. Y fue muy lindo esa época. Yo recuerdo que realmente fue de mucha edificación, fue de otra vez entender de que aunque teníamos 3 años de instituto bíblico, no sabíamos nada de matrimonio, y Dios nos impulsó para seguir capacitándonos más, para poner primero tener cuentas cortas entre nosotros, para poder ayudar a los demás, ¿no? Y
cada año nosotros como matrimonio tenemos un ejercicio que es autoevaluarnos constantemente, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos parados? ¿Hacia dónde queremos? Si ese deseo encaja con los planes de Dios, si estamos en mutuo acuerdo, ¿no? Y fue hacia fines del 2010 que nuestro corazón se empezó a inquietar y empezamos a tener un deseo, cada uno en particular, acerca de, y nos hicimos esta pregunta: ¿Dios tendrá algo más para nosotros? Y esa pregunta siempre tiene dos lados, ¿no? Saber que a lo mejor no tiene algo para ti y Él quiere que sigas siendo fiel donde Él te tiene, pero si no, también sabemos que puede decirte: muévete, levanta tu tienda y vete, ¿no? Y la verdad es que Dios comenzó a inquietar nuestro corazón así, a ver si había otro lugar, ¿no? Para nosotros poder ir y servirle. Y bueno, fue así que llegó México a nuestras vidas el 2011, por un milagro de Él, y solamente por un milagro de Él. Marcelo recibió una invitación de parte del director en ese tiempo para poder venir y tomar una semana de campamento y después una semana con el retiro de equipo. Y le dijo: bueno, si vienes con tu esposa sería mucho mejor. Y nosotros llegamos a México y yo siempre digo lo mismo: para mí fue amor a primera vista. O sea, fue mi corazón. Cuando regresamos a Argentina, yo regresé porque tenía a mis hijos ahí, si no me hubiese quedado acá de una, ¿no? y bueno, aunque Marcelo siempre, yo creo que los hombres son como más aterrizados, ¿no? Ellos van midiendo sus pasos más tranquilos, ¿no? Y yo estaba con toda la emoción y bueno, entendí que en ese tiempo también era un momento para orar, para poder buscar a Dios y ser prudente también y no manejar las emociones, ¿no? Que muchas veces nosotras como mujeres manejamos las emociones de acuerdo a nuestra conveniencia. Pero bueno, comencé a orar y tuve un tiempo y pude plantearle a Él lo que había en mi corazón y Él me dijo: sí, yo también, pero vamos a hacer esto bien. Entonces comenzamos un proceso, estuvimos un año orando, trabajando para que Él dejara todas las cosas en regla y en materiales, y llegamos el 2013, ¿no? El 2013 justo estaba el proyecto de comenzar el Instituto Bíblico acá, así que fue muy bueno. Durante 3 años estuvimos sirviendo ahí en Palabra de Vida a través del Instituto Bíblico. Pero nosotros somos ratones de iglesia, siempre lo dijimos. Nuestro corazón, Dios no se equivoca, pero Dios te hace llegar a un momento justo, lo que hay en el anhelo de tu corazón, porque sabe que antes a lo mejor, Marce siempre dice, si yo antes hubiese tomado la dirección de una iglesia, quizás no hubiese sido sabio. Y no es que ahora lo somos, ¿no? Pero Dios tiene un tiempo para cada uno en particular. Y bueno, después de 3 años orando y buscando la guía de Dios, como todos los años solemos hacerlo, Dios nos dio la oportunidad de poder involucrarnos ya de tiempo completo en una iglesia, ¿no? Él actualmente está sirviendo como pastor junto a otro amigo, otra persona, junto a su esposa, y ya vamos a cumplir 4 años en la iglesia. Es una iglesia joven, tiene 8 años recién, pero estamos felices. Yo digo, estoy como pez en mi pecera, ¿no? En mi charco. Me encanta trabajar en la iglesia, amo trabajar con las mujeres, con aquellas personas que a lo mejor no disponiendo del tiempo y las oportunidades, ¿no? De poder ir y tomar y capacitarse en algo completamente, quieren crecer, ¿no? Y ha sido muy lindo para mí en lo personal poder servir, ¿no? A través de la iglesia, ¿no? De la iglesia de Cristo. Y bueno,
uno siempre tiene planes, ¿no? Siempre nosotros planeamos el año. Yo creo que ustedes también estuvieron planeando en diciembre o a lo mejor en las reuniones de evaluación y planeando ya el 2020, ¿no? Pero bueno, en realidad a mí se me vino a la mente una imagen, ¿no? Que a veces, no sé si a ustedes les ha sucedido, a veces, no sé si pasa, yo creo que sí, más habitual de lo que pensamos, ¿no? A veces planeamos una fiesta familiar o algún convivio o algún evento, ¿no? Y planeamos las cosas con mucho tiempo y anticipación, ¿no? Elegimos muy bien la comida, hacemos cotizaciones, a ver qué es lo que más nos conviene, hacemos la lista de invitados, filtramos la lista de invitados, ¿no? Muchas veces. Y bueno, llega el día, el momento del evento, y aunque a lo mejor muchas veces hemos planeado ese evento, ¿no? Suceden imprevistos, ¿no? A veces el clima falla. Estuve en una boda hace 2 años atrás donde de pronto se puso a llover y tuvimos que agarrar todas las sillas, improvisar un lugar y para que Marcelo pudiese casar a los novios. A veces también nos llegan todos los invitados o a veces llegan de más, gente que uno nunca invitó y te llega y tú dices, ¡ay, qué hago, no! Bueno, yo creo que el tema del COVID, yo creo que nadie puede haber pensado, ese 31 de diciembre, yo creo que nadie pudo decir, no, yo sabía que venía algo así, nadie, ¿no? Yo creo que nos agarró y de la noche de la mañana vino a trastornar nuestra dinámica completamente, ¿no? Dio un giro a nuestra vida al 100%, ¿no? Y como decía, a lo mejor ustedes como iglesia tenían un proyecto de año, una agenda de actividades, de reuniones, ¿no? Como ministerio también, ¿no? Ya habían planeado cómo iban a hacer sus reuniones, iban a haber conferencias, cómo iba a ser, a lo mejor hasta tenían el tema en sus mentes, ¿no? Como familia también, ¿no? Y aún en lo personal, bueno, a lo mejor tú te habías propuesto, yo este año voy a comenzar un proyecto de trabajar, o a lo mejor voy a poner un negocito, o a lo mejor voy a empezar a estudiar, ¿no? Y de pronto todos estamos encerrados, 24/7 estamos encerrados, ¿no? Y aquí es donde yo necesito parar y hacerles una pregunta. ¿Ya? Yo sé que no es para que ustedes contesten, que enciendan sus micrófonos, pero sí les voy a pedir que cada una levante su mano. A ver, cada una levante su mano. Todas levantamos la mano, a ver, ¿dónde estamos? Ok, les voy a pedir que levanten sus manos y voy a decir, quiero que le bajen su mano todas aquellas que durante este tiempo nunca han tenido conflicto de relación en su casa. Todas, ¿no? Ahora lo pueden bajar. Yo creo que todas, ¿no? O sea, yo a veces pienso, ¿no? Yo digo, ¿seré yo solamente? Y no, la verdad es que a la luz de este tiempo y a medida que han ido pasando los días, hemos recibido más y más llamadas, ¿no? De personas que estoy pasando un mal momento, ya no sé qué hacer con mi marido, ya no aguanto mis hijos y viceversa, ¿no? Todos hemos pasado por algún conflicto, ¿no? Y en lo personal, quiero decirles, chicas, y después les voy a explicar por qué, en lo personal también hubo un conflicto en mí y entre nosotros como matrimonio, ¿no? Y quiero ser muy prudente porque le dije a Marcelo, ¿puedo compartir? Y él me dijo, dale con todo. Y es que explico un poquito el contexto. El otro pastor que sirve junto a mi esposo, su hija nació el mismo día, yo creo que una semana antes que se inició el tema de la cuarentena, ¿no? Entonces, ellos son extranjeros, no tienen su familia tampoco acá en México, ¿no? Entonces, él estuvo muy ocupado en el nacimiento de su hija con su esposa y su nene más chiquitito que tiene 2 años.
Entonces, cuando ocurrió todo esto de la pandemia y la cuarentena, y que de un momento a otro, pum, todos encerrados, ¿no? Nunca nadie pensó que el último domingo iba a ser el último día que nos íbamos a ver como iglesia. No hubo tiempo para planear, ni mucho menos. Entonces, él, como que él se vio un poquito sobrepasado y la verdad no es que no me desatendió, sino que como que dentro de una semana él estuvo como presente pero ausente, ¿no? Y en mi mente estaba, ¿hablo o no hablo? ¿Hablo o no lo hablo? ¿No? Para ser prudente y también entenderlo a él, ¿no? Que muchas veces nos enfrascamos en nosotras mismas. Entonces yo le dije, Marce, ¿qué onda? Dime hasta cuándo vas a estar así, tan preocupado, ¿no? Y yo te entiendo. Y entonces él me escuchó y bueno, al día siguiente pudimos hablar y él me dijo, sí, tienes razón, yo sé que a lo mejor te he descuidado un poquito a ti, ¿no? Y a los chicos. Y a lo mejor no fue una gran discusión, un gran conflicto, pero fue bueno hablarlo, ¿no? Fue bueno inmediatamente no acostumbrarme a esa dinámica, sino que poder sentarme y hablarlo con él, ¿no? Y esta tarde nos vamos a detener en un versículo que a lo mejor es muy conocido para ustedes, que ha sido, que siempre en tiempos a lo mejor de inseguridad, de temor y de tomar decisiones está en nuestra mente, que es el Salmo 90:12, ¿no? Ahí para que lo busquen. Ya lo tienen todos por ahí. Salmo 90:12. Y yo creo que a lo mejor hasta de memoria nos lo sabemos, ¿no? El Salmo 90:12 dice así, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, ¿no? Es mi oración que en esta tarde, ¿no? Podamos entender qué significa, ¿no? Tener esa sabiduría para contar nuestros días. Por naturaleza nosotros no somos sabias, ¿no? Desde que el pecado entró a la humanidad, vino a destruirnos completamente, ¿no? La necedad está ligada a nuestro corazón desde que nacemos y la Biblia lo dice claramente, ¿no? Por eso el énfasis, ¿no? de este versículo es traer sabiduría al corazón. Y esta tarde te quiero compartir 3 elementos, ¿no? que puedan quedar en tu mente de una forma bien práctica, ¿no? para tratar situaciones de conflicto. ¿Cómo podemos llegar a ser sabias en situaciones de conflicto? ¿Cómo podemos añadir sabiduría en situaciones de conflicto? Y en primer lugar, quiero animarte a que esta tarde, en primer lugar, para añadir sabiduría, podamos tener un enfoque personal. ¿Qué es el enfoque personal? Lo que recién decíamos, ¿no? Que la sabiduría no viene en nuestro ADN, no es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Y si bien es cierto, este versículo, chicas, comienza diciendo enséñanos, ¿no? Habla de plural, ¿no? La invitación es que nosotras podamos mirar con claridad primero lo que hay en nuestras vidas. Es cierto, y a lo mejor muchos de ustedes van a decir que así es, ¿no? En conflictos y en situaciones de relaciones, ¿no? Nuestra primera mirada es hacia lo que el otro está haciendo mal, ¿no? Es que yo me ofendí, es que tú no me entiendes, y como que toda la culpa siempre recae en la otra persona, y en esta tarde a lo mejor en nuestros esposos, ¿no? O puede ser también en nuestros hijos, ¿no? Y es fácil ponernos siempre en mi papel de ofendida o de víctima o de que algo no está bien, ¿no? Y mirar al otro y lo que el otro está haciendo mal. Ahora, ¿cómo yo puedo mirar con claridad mi vida? ¿No? ¿Cómo puedo saber realmente cómo estoy yo delante del Señor?
El Salmo 139, y también es muy conocido, el versículo 23 dice, examíname, oh Dios. Y la única forma que nosotros podamos tener un enfoque personal es que su palabra nos diga en qué estamos haciendo mal, ¿no? Yo creo que cuando estamos, a veces no estamos bien, no estamos viendo las cosas con claridad, nosotras empezamos a pensar y a lo mejor en nuestra mente empiezan a venir situaciones y no pensamos con claridad, no discernimos acerca de la real situación y cómo es con objetividad, porque estamos llenas de emociones y sentimientos también, ¿no? Así es que su palabra es la que nos va a mostrar aquello que Dios quiere que realmente vea. Enséñame a mí, ¿no? Enséñame. Y el origen de esa palabra tiene que ver con discernimiento, con saber cuándo es el momento más oportuno para mí, ¿no? No es falta de conocimiento, sino tiene que ver con algo que está aconteciendo. Yo no voy a tener claridad y discernimiento espiritual si no miro dónde estoy parada. Mis cuentas, mi responsabilidad en aquello que a lo mejor está causando el conflicto, en esto que quiero o veo con mi esposo. Fíjense que Dios en su palabra siempre apunta a lo personal, ¿no? Cuando situaciones de conflicto quedaron registradas en la Biblia, Dios siempre apuntó a la responsabilidad personal de la persona. Fíjense ahí nomás, y son ejemplos muy conocidos. Adán cuando peca, Dios va y le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Directamente. A Eva le dice, ¿qué es lo que has hecho? Cuando Caín mató a Abel, ¿qué le preguntó a Caín? Le preguntó, ¿dónde está Abel tu hermano? Él siempre tuvo ese énfasis. Y en el Nuevo Testamento recuerdan cuando Jesús le había dicho a Pedro varias veces, Pedro, ¿me amas? ¿No? Después dicen que siguen caminando y Pedro le pregunta por Juan, ¿no? Y le dice, y Señor, ¿y qué de este? ¿Y qué le dijo Jesús? A mí me da mucha risa, pero Jesús nuevamente ahí está claramente apelando a lo personal. Dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú, ¿no? Entonces, otra vez te vuelve al enfoque personal. Muchas veces, y siempre tenemos esa visión panorámica, ¿no? Todo lo que acontece a mi alrededor. Pero en esta tarde, mi deseo es que tú puedas parar y decir, ¿dónde estoy yo respecto a esto que a lo mejor estoy sintiendo? ¿Dónde estoy yo respecto a lo que a lo mejor estoy viendo, que hay un conflicto, que no nos estamos poniendo de acuerdo, ¿no? Como mujeres tenemos es esa situación que muchas veces nos ponemos impacientes, ¿no? Y queremos hablar las cosas ya, ¿no? Las cosas rápidas, ¿no? Entonces, en esta tarde, enfoquémonos en nosotras primero, autoevaluémonos delante de Dios y veamos qué es lo que Él tiene para nosotras en primer lugar, el enfoque personal. Ayer en la iglesia tuvimos un en vivo, tratamos todos los miércoles de tener personas invitadas y ayer hubieron dos pastores del Salvador con el cual nuestra iglesia tiene relación y el tema era el discipulado, ¿no? Y recibimos preguntas de todas partes del mundo y una de las preguntas que recibieron ellos, ¿no? Fue, ¿qué pasa si en mi iglesia las autoridades no ven el discipulado como algo realmente importante? Y me llamó mucho la atención la respuesta de ellos a esa persona. Le dijeron con mucha sencillez y humildad. Dije, si quieres cambios, le dijeron así, comienza por ti, tú discipula, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención de que muchas veces nosotros esperamos cambios de otros, pero no nos miramos a nosotras, en aquello que nosotras tenemos que cambiar. Entonces comencemos por nosotras, chicas.
El segundo aspecto para añadir a la sabiduría es el concepto claro del tiempo, ¿no? Si nosotras nos preguntamos si el tiempo es bueno o el tiempo es malo, vamos a decir, depende, ¿no? No, el tiempo es amoral, es como el dinero. Uno dice, ¿el dinero es bueno o el dinero es malo? Es amoral, ¿no? Decimos que es amoral, pero el versículo, cuando ahí él dice que nos enseñe de tal modo a contar nuestros días, es porque a menudo vivimos apresuradas, ¿no? Cada uno hace a nuestro ritmo, recuerdo a las actividades que tiene, y a veces se nos va pasando el día lleno de actividades y vamos viendo quizás esos focos amarillos en nuestras relaciones con nuestros esposos o con nuestros hijos. Estamos viendo los focos amarillos, pero es tanta la actividad que hemos llegado a veces a un ritmo tan importante que vamos pasando por alto, ¿no? Y vamos dejando pasar cosas y sin trabajar, ni hablar o tratar. O muchas veces pensamos que el tiempo va a hacer su trabajo, ¿no? Quizás hoy en día escuchamos frases como, y la cuarentena nos ha afectado, es que este virus, el encierro, y si hay algo que últimamente hemos venido hablando con Marce y aún en situaciones que nos ha tocado tratar con familias, es que el virus no es el culpable de las situaciones que a lo mejor muchas veces están pasando en nuestros hogares, sino que simplemente ha venido a sacar a la superficie cosas que a lo mejor por años hemos venido arrastrando, ¿no? Y a lo mejor faltaba solamente esa situación, ese ambiente propicio para que salgan, ¿no? En lo personal, yo no soy mucho de buscar el propósito para Dios. No es que el propósito de Dios ni tampoco andar viéndole el propósito de Dios para la vida de los demás, ¿no? Con mucha con mucho temor delante de Dios y puedo decir, y a duras penas, a veces uno puede buscar lo que Dios tiene para nuestras vidas, como para andar buscando el propósito al mundo y a las generaciones y a los demás, ¿no? Pero si hay algo que yo sé y tengo sumamente anclado aquí en mi corazón, es que nada escapa a la voluntad de Dios, ¿no? Y como recién compartía Nancy, en sus manos están mis tiempos. Dios es el que gobierna, ¿no? Él está ahí en medio de cada situación que nosotros podamos pasar y transcurrir, ¿no? Entonces, Dios está ahí, ¿no? Nada escapa a su voluntad. No es que esto de la pandemia tiene la culpa y todo el caos que ha traído, ¿no? Y esto me debe llevar a mirar y buscar las enseñanzas que Él tiene para mí, ¿no? A lo mejor tú estás detectando cosas y no quieres hablarlo porque a lo mejor son cosas que sí, porque ocurrieron el año pasado y también el anterior y el anterior, o te has venido acostumbrando a dinámicas que no son buenas tampoco con tu marido, ¿no? Y la estás dejando pasar y le estás dejando pasar. Chicas, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca, no es que Él estaba en su lugar y se le pasó por alto esto de la cuarentena y de que de un momento a otro tengamos que estar todos conviviendo las 24 horas del día. Dios en su sabiduría oportuna permite que nosotros pasemos por todas estas situaciones para buscarlo de una manera más oportuna y mirar bien por dónde nosotros va nuestra vida y nuestro matrimonio. Efesios 5, 15 y 16 dice, mirad pues con diligencia. Ustedes lo saben, ¿no? Yo no puedo decir que no saben porque sé que es una iglesia que es bien instruida y que tiene una sana doctrina y una excelente enseñanza de la palabra. Pero la palabra de Dios es tan oportuna según el tiempo en que nosotros vivimos, ¿no? Y ahí Efesios 5:16 dice, mirad pues con diligencia.
¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por lugares y nunca nos hemos dado cuenta que a lo mejor ahí había algo especial? Hasta que a lo mejor un día de eso vamos caminando, oh, ahí había una maceta y nunca me había dado cuenta, ¿no? Muchas veces. El apelo es eso, mirar con diligencia. Hoy tenemos tiempo para reflexionar, tenemos tiempo para mirar y escudriñar en su palabra, como decíamos recién, para que Dios nos pueda escudriñar, que nos pueda mostrarnos qué hay en nuestro corazón, si hay cosas que a lo mejor hay que arreglar, si hay situaciones que debemos hablar en tiempo, este es el momento. Mirar con diligencia cómo andéis. Y el versículo es súper claro y contundente. Dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Seamos oportunas y no dejemos pasar. No olvidemos, chicas, que a veces dejamos de lado el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? ¿Y cuántas veces no hablamos del Espíritu Santo porque no queremos ser tachadas de carismáticas, ¿no? Y la verdad es que el Espíritu Santo obra de una forma tan hermosa en nuestras vidas si nosotros le damos el lugar que realmente debe tener. No nos olvidemos que Cristo se fue y nos dejó ese consolador, ¿sí? Para que nosotras también podamos ser impulsadas hacia lo que Él nos está mostrando claramente que debemos hacer. El tiempo oportuno, diligentes, aprovechando el tiempo, ¿no? Porque los días, chicas, los días son malos. Y en tercer lugar, ¿cómo podemos añadir sabiduría en este tiempo y en general a mi vida? Es practicando una sana vulnerabilidad, ¿no? Yo no sé si a ustedes también les ha pasado, ¿no? Pero yo muchos años de mi vida no me atreví a hablar ciertas cosas con otras personas por el temor al que dirán, ¿no? O qué van a pensar de mí, yo ya estudié 3 años en el instituto, qué van a pensar de mí, yo soy misionera, ¿no? Y de un tiempo a esta parte, con Marcelo hemos venido reflexionando mucho acerca de este tema, de practicar una sana vulnerabilidad. Pero antes, quiero decirles y aclararles lo que no es una sana vulnerabilidad. No es una sana vulnerabilidad divulgar mis problemas a los 4 vientos. Esto no es una sana vulnerabilidad. Tampoco es victimizarse y dar lástima, ¿no? Para eso existen los grupos de autoayuda, donde yo necesito y me desahogo y listo, ¿no? Eso no es una sana vulnerabilidad. El significado de vulnerabilidad tiene que ver con ser honesta, con reconocer limitaciones, aún a la edad que tengamos, chicas, ¿no? Cada año que yo voy pasando reconozco que sigo teniendo limitaciones al ser esposa y al ser madre de mis hijas, ¿no? De mi hija mayor sobre todo. Con ella voy debutando en cada etapa que me corresponde y en mi vida personal también y con mi esposo también, según las etapas, ¿no? Significa ser honesto, reconocer limitaciones, dar el paso que sigue, primero en beneficio de mi vida espiritual y de quienes por consiguiente me rodean, ¿no? El punto es que muchas veces, chicas, preferimos callar y no platicar por el miedo o por el temor, como recién les decía, del que dirán. ¿Qué van a decir? ¿Me van a dejar fuera del ministerio? El próximo año a lo mejor yo ya apuntaba para pasar a un ministerio más arriba, ¿no? Y ahora, si yo hablo, mi marido se va a ver descalificado, entonces mejor no hablo. Qué difícil, chicas, ¿no? Esta semana, yo no sé si ustedes están al día, pero y el año pasado hubo muchos casos de pastores jóvenes en Estados Unidos que se suicidaron. Pastores que tenían su vida con su esposa, con sus hijos, una iglesia bien, y de repente algo sucedió
No es que algo sucedió, yo creo que fue la gota que rebalsó el vaso, que después se revelaron a lo mejor detalles personales de la vida de algunos. Uno de ellos, me acuerdo que inclusive abrió una clínica para la depresión y él sufría mucho de depresión. No quiero ser general después de la batalla, ¿no? Pero ¿cuántas veces, no nos atrevemos a hablar y preferimos callar, preferimos sufrir en silencio? Pensamos que eso está bien, ¿no? El hecho de sufrir. Y muchas veces nos autoconvencemos de mentiras como estoy sufriendo por la causa de Cristo. Y no es así. No es que está sufriendo por la causa de Cristo. No, Cristo ya sufrió lo suficientemente por nosotros. Nosotros no tenemos que sufrir. Nosotros tenemos que poner las cosas por nombre y apellido y tratar las cosas cuando tenemos que hacerlo, ¿no? Saúl, ¿recuerdan el ejemplo del rey Saúl? Fue un ejemplo claro cuando Dios le dijo, quiero que mates a todas que no quede ningún ser viviente de Amalek, ¿no? Y él dejó pasar, ¿no? Y ahí, y Samuel va y lo confronta y le dice, hey, ¿qué hiciste? Y él le dice, no, él le dice, escucho bramido de ovejas, ¿no? ¿Qué es esto? Y no, es que lo guardaron. Siempre sacó su responsabilidad de lo que tenía en sus manos, ¿no? Y cuando él reconoce, si bien es cierto, Saúl reconoce y dice, sí, yo he pecado ahí si quieren después lo buscan ahí en 1 Samuel 15, 30, él le dijo, yo he pecado. Imagínense, Saúl les dijo, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. O sea, no hubo, si bien es cierto, dijo, sí, yo he pecado, pero un arrepentimiento genuino no hubo como tal, porque él prefirió y le dijo a Samuel, sí, pero tú hónrame delante, que nadie se entere, que nadie sepa, porque él puso su corona antes que arreglar sus cuentas con Dios, ¿no? Y qué peligro es que prefiramos, ¿no? El hecho de que la apariencia, ¿qué van a decir de mí? ¿No? Y me voy perdiendo la oportunidad de vivir, de arreglar las cosas como Dios dice en su palabra, ¿no? De poder gozar el matrimonio independiente de los años que lleven. Recuerden que cada día Dios en su palabra dice que Él renueva su misericordia, nuevas son cada mañana. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada día tenemos la oportunidad de poder vivir aquello que Dios nos tiene prometido, ¿no? En cuanto al matrimonio, si Él lo creó, si Él lo dejó para nosotras, no creo que haya estado en el corazón de Dios que suframos el matrimonio. ¿Qué voy a hablar ahora si tengo tantos años de matrimonio? ¿O qué tengo yo para aprender? Si a lo mejor yo ya estoy en otra etapa. Chicas, siempre hay margen para crecer. Enséñanos a contar nuestros días, de modo que traigamos el corazón sabiduría. Pablo dijo también, ¿no? Yo no pretendo haberlo alcanzado. Él al final de sus días, el apóstol Pablo, chicas, dijo, yo no pretendo haberlo, pero prosigo. Él sabía que él tenía muchas cosas por hacer y por cambiar y para que Dios transformara su vida hasta que Él viniera por él, ¿no? Seamos vulnerables, practiquemos una sana vulnerabilidad. Gálatas 6:2 dice, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y eso tiene que ver con ser equipo. Y también un aspecto de la vulnerabilidad es que no siempre es vulnerabilidad implica, bueno, voy a hablar porque tengo un problema, ¿sí? No es a raíz de algo pecaminoso. Dios le dijo al hombre desde el inicio, no es bueno que estés solo, te voy a hacer una ayuda, ¿no? En el ministerio, por ejemplo, Jetro le dijo a Moisés, hey, sería bueno que reúnas ancianos para que te ayuden a hacer el trabajo de una manera mejor, ¿no? De alivianar tu carga. Jetro le dijo a Moisés, ¿no?
Entonces, la sana vulnerabilidad también pasa por reconocer que no podemos solos y que somos seres limitados, ¿no? Necesitamos ser acompañadas en cada etapa de nuestra vida. Chicas, tenemos la oportunidad hoy. Recuerdo el pasaje de Eliseo, cuando está ahí en Dotán con su siervo. ¿Se recuerdan? Cuando tienen sitiada la ciudad y están los dos ahí y el siervo le dice, yo creo que dijo, bueno, estamos rodeados completamente, ellos tienen muchísimas armas, caballos. Aquí fui, dijo el siervo, ¿no? Son mis últimos días, es mi último momento. Él estaba muerto de miedo, ¿no? Y Eliseo, ¿no? Viendo que había huestes de Dios, ¿no? Alrededor de ellos, sabiendo y viéndolo claramente, él oró y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos y que vea. Yo no sé lo que acontece a cada una de ustedes el día de hoy. Yo no sé qué dinámicas a lo mejor han tenido en este tiempo, qué cosas han venido arrastrando por años, y que a lo mejor el desánimo ha venido a embargar tu vida, o aunque a lo mejor también en divagar en tu mente y en tu corazón piensan que a lo mejor no hay solución para tus problemas en estos momentos, yo no sé, pero mi oración es que hoy puedas abrir los ojos, que hoy día puedas ver en medio de los temores que a lo mejor te embargan, que puedas ver aquel ejército del Señor que está dispuesto a pelear la batalla también por ti. Si ves algo para tratar en tu vida, que en primer lugar puedas enfocarte en ti misma, ¿no? Que puedas tener ese enfoque teniendo un concepto claro de cuál es el tiempo para hablar, ¿no? Cuál es el momento oportuno, ser diligente, aprovechar el tiempo, pidiendo ayuda, sabiendo que Dios está con nosotros. Son 3 cositas prácticas, pero que espero, y fue mi oración, chicas, que en esta tarde hayan podido realmente ayudarles a ustedes. Mi oración es que Dios pueda abrir los ojos de cada una de ustedes y que no nos acostumbremos. A veces pensamos que son pequeñas cosas, que no vale la pena. Pero si ya lo detectaste, si ya lo viste y te estás dando cuenta que hay cosas que a lo mejor es necesario hacer, esos pequeños ajustes que a lo mejor nos tocó hacer en lo personal con Marcelo al inicio de esta pandemia, ¿no? Como que todos nos volvimos locos y estresados. Pero fue parar, hacer un par de ajustes y listo, y continuar. No nos acostumbremos. Una cosita que puede ir sembrándose cada día, cuando quieras acordarte, en 10 años más, a lo mejor vas a tener que derribar muchas paredes para volver a construir algo que a lo mejor en tiempo, en forma, podía haberse hablado de una manera más oportuna. Y a lo mejor ahora puedes sacar ese ladrillito y poner uno nuevo y continuar construyendo las paredes de tu casa. Vamos a orar, ¿les parece? Querido Padre Celestial, gracias, Señor, por cada una de mis hermanas, Señor, a la distancia. Señor, gracias por la oportunidad de poder abrir tu palabra y de poder ver, Señor, lo que tú tienes para nuestras vidas. Señor, sabemos que por naturaleza no somos sabias. Señor, sabemos que aunque los años nos pueden ir dando experiencia, si esa experiencia no va acompañada de lo que acerca de lo que tú dices en tu palabra, no sirve de nada. Señor, queremos ser mujeres que realmente ante cualquier cosa podamos buscarte a ti en primer lugar, para que nos muestres si hay ajustes que debemos hacer en lo personal. Señor, es fácil mirar siempre los errores en mi esposo, en mis hijos.
Señor, pero te pedimos que en esta tarde tu Espíritu Santo también nos pueda mostrar, como siempre lo hace, Señor, de una forma amorosa, en aquellos que a lo mejor nosotras también estamos fallando. Señor, ayúdanos a distinguir bien nuestros tiempos. Señor, esto no escapa a tu voluntad. Este tiempo en que nos tienes a todos en este confinamiento, guardados con nuestro vínculo primario que son nuestros esposos, nuestros hijos. Señor, ayúdanos para entender cuál es aquello que tú quieres que nosotros entendamos respecto a los planes, Señor, hacia donde tú nos quieres conducir, qué es aquello que tú quieres de nosotros. Señor, y también ayúdanos, Señor, a practicar esa sana vulnerabilidad. Señor, que por sobre todas las cosas, mi devoción a ti esté en primer lugar y mi vida santa esté en primer lugar. Señor, y yo también te pido que a mis hermanas también, ellas pongan en primer lugar sus vidas, Señor, sus hogares, sus matrimonios. Señor, el ministerio y tu obra es tuya y tú haces como tú quieras, Señor, porque tú eres el dueño de la obra. Señor, pero si estamos con situaciones pendientes, Señor, ¿cómo hemos de servirte? Señor, solamente tú sabes cuál es el tiempo oportuno para nosotras. Ayúdanos, Señor, a ser mujeres que edifican su casa, Señor. Y te pido de una forma especial, Señor, por cada una de ellas, en sus hogares, su provisión, su trabajo, Señor, aún la salud de muchas de ellas. Señor, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das de compartir juntas tu santa palabra. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.